Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando unos versos que encontramos nosotros en el llamado Nuevo Testamento y que cuando leemos pareciera que lo que está escrito tuviera una contradicción con las enseñanzas de Yehoshua, y eso causa como inquietud o suspicacia en la persona que está leyendo o que está estudiando. Y si algo tenemos claro es que cada vez que aparece una aparente contradicción, siempre hay o un escrito que está en la versión y que está mal expresado o que no es lo que originalmente se establece cuando estudiamos el contexto hebreo, o hay una mala interpretación por tener una perspectiva diferente a la hebrea, que es la que poseían los autores de todo lo que leemos nosotros en la Biblia. Al momento de estudiar es sumamente importante que no perdamos de vista que cada uno de estos autores formó parte de una cultura que es hebrea. Por lo tanto, el libro que estamos leyendo, su esencia es hebreo, más allá de que lo leemos a través de una versión en español. El gran problema es que mientras la versión se va alejando del autor para acercarse al que está leyendo todo lo que aparece en la escritura, este mensaje que se trata de hacer más comprensible para el lector se va haciendo más distante y se va haciendo diferente a lo que el autor dijo. Esto nos indica que el lector, al momento de apreciar aquello que capta de lo que aparece en la Biblia, puede sacar una interpretación totalmente equivocada de aquello que el autor dijo, porque lo que está escrito no necesariamente es la verdad. Por eso cuando usted ve en sus Biblias, en las portadas, dice versión. No es una traducción, es una versión. Y las versiones es la forma como interpreta a alguien desde su sistema de creencia o desde su formación al momento de plasmarlo. Quiere decir que si el intérprete no está familiarizado con el contexto hebreo o no es parte del mismo, no va a estar diciendo totalmente la verdad de lo que el autor dijo. Esto nos muestra que en la medida en que la persona trata de estudiar utilizando versiones que sean más populares o más coloquiales, debe tener presente que se aleja de la verdad, porque el lector no está comprendiendo lo que el autor dijo desde su fuente o desde su contexto. Quiere decir que para un estudio apropiado, en vez de extraer al autor y con ello su mensaje, deberíamos entrar en su mundo y conocer el mensaje en su contexto histórico. Y de esta forma no vamos a alterar el mensaje ni tampoco vamos a cambiar la forma de escribir del autor como se ha hecho tradicionalmente. Para muchas personas, a veces estos detalles no son tomados en cuenta, pero los detalles, por ser de esa forma, no dejan de ser relevante o incluso pudieran ser lo más importante de lo que se trata de enseñar como principio espiritual. Y es que cuando vemos nosotros la escritura, todo lo dicho por Yehoshua a través de la mashal o a través de la parábola encierran son principios. Lo único que utiliza elementos de la cultura a la cual la audiencia está allí captando un mensaje, y de esta manera familiarizar al oyente con lo que trata de expresar, y en un lenguaje que sea comprensible más allá de lo profundo del mensaje, pudieran ellos aprender.
Es evidente que muchas cosas por la complejidad o la profundidad del mismo lo enseñó aparte a los apóstoles o discípulos y él tuvo que explicar o exponer mucho mejor lo que la parábola encerraba. Así que cuando vemos nosotros en la escritura mucho de lo que estamos leyendo a veces no se comprende o se distorsiona porque nos hemos alejado del autor. Muchas personas compran una Biblia y la compran en lenguaje coloquial o letra más grande o que tenga bordes dorados, que tenga concordancia, señalizaciones, pero no está comprando algo que realmente le sirva. Puede ser porque la mayoría de las personas cuando leen la Biblia o el título que dice Biblia piensan que todas son iguales y resulta que no es así. Por eso es que las versiones se van editando y con la edición se trata de que cada día lo que se está leyendo sea más cercano al autor. Y recuerde, lo coloquial lo aleja del autor. Por eso la Biblia Reina Valera 1960 ha tenido tantas revisiones y ediciones para corregir los errores que posee. Para muchos es difícil aceptar que poseen errores y se han acomodado a la versión 1960 a pesar de que lo que aparece allí mucho es por confusión, por error o incluso, como dice en su momento Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, dicen que cambiaron conscientemente expresiones para suavizar el mensaje, alterando lo que aparecía allí. Incluso cuando leemos nosotros la Biblia textual, la sociedad encargada de realizar esta labor tan maravillosa, porque se hicieron grandes correcciones, dicen que hay más de 250,000 variantes textuales en la Biblia Reina Valera 1960. Todo esto lo expongo porque nos encontramos en los evangelios y específicamente el que voy a tomar como referencia es Lucas. En el capítulo 16 se expone aquí un evento que genera mucha suspicacia o por lo menos deja mucho que desear en relación a lo que se está plasmando allí. Y es que se habla de que Yehoshua establece ganad amigo por medio de las riquezas deshonestas o injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y así como esta expresión, muchas expresiones se han establecido y de esta forma se le ha dado un sentido totalmente diferente al plasmado por Yehoshua. Y es por lo que dijimos al principio, o el problema surge porque lo que está escrito no es lo correcto por ser una versión, o sí lo dijo, pero para efectos de la cultura hebrea el mensaje totalmente es diferente a como lo interpretamos en español. Y allí es donde se centra todo lo que queremos exponer para que cada día usted pueda tener una mayor comprensión de este texto, de este libro, que es totalmente hebreo, para que usted pueda interpretar apropiadamente y no decir algo diferente o incluso hasta contrario a aquello que plasmaron los autores. Vemos acá que dice Lucas 16:9 que Yehoshua dice de forma imperativa, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Para comprender las expresiones de Yehoshua, vamos a tomar en cuenta todo lo que dice el capítulo 16 y de esa forma saber qué es lo que viene tratando y exponiendo a la audiencia de ese momento. Dice el verso 1 de la siguiente forma. Decía también a los discípulos,
había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de dilapidar sus bienes. Y llamándolo le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes administrar. O sea, lo iba a despedir. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Para acabar no tengo fuerzas, y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces este mayordomo, viendo que lo van a despedir, empieza a fraguar un plan. Por eso el verso 4 dice: ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía. Y en el verso 5 empieza a desarrollar el plan. Dice lo siguiente: y llamando a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate y escribe rápido 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Le dice: toma tu cuenta y escribe 80. Luego de todo esto, vemos en el verso 8 lo siguiente: y elogió el Señor al mayordomo de la injusticia porque había actuado sagazmente. O sea, el dueño de todo esto, viendo lo que había hecho su mayordomo, dice que lo elogia porque actuó de forma sagaz, con astucia, con inteligencia. Y dice luego: los hijos de este siglo son más sagaces o son más astutos respecto a su generación que los hijos de la luz. Luego viene el verso que causa controversia. El verso 9 dice: y yo os digo, ganaos amigos por medios del dinero mal habido, de la injusticia o deshonesto, para cuando falten os reciban en las moradas eternas. Es lo que dice acá. Entonces aquí establece de qué forma es que se debería ganar, o eso es lo que la gente pudiera llegar a entender, que pareciera que estuviera dando un consejo de que se deben ganar amigos por medio de las riquezas injustas, como dice el verso 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas o deshonestas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Luego el verso 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Luego dice el 13 que ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Hashem y a las riquezas. Hace una separación en cuanto al servicio. Y el verso 14 dice luego: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Elohim conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen por sublime delante de Elohim es abominación. Entonces lo que delante de los hombres puede ser visto como sublime, delante de Elohim es una abominación. Aquí vemos cómo Yehoshua narra este evento sobre el dueño de todo esto y su mayordomo, y que en un momento se da cuenta de que el mayordomo estaba administrando de forma indebida sus bienes. Le dice que lo va a despedir. El mayordomo evalúa
qué va a hacer con su vida luego de ser despedido y dice, bueno, yo no quiero pedir porque me da vergüenza y no tengo fuerza para estar cavando ni nada por el estilo. Entonces piensa y dice, bueno, si yo llamo a todas aquellas personas que han contraído deuda y yo puedo minimizar la deuda, me puedo ganar el favor de ellos. Entonces, a primera vista, vemos acá que Yehoshua en ningún momento está alabando lo que el hombre está haciendo en relación a perdonar deudas de dinero que no es de él. Aquí lo que se destaca es la astucia de lo que se está haciendo y que dice que los hijos de este siglo son más sagaces o astutos que los hijos de luz en cuanto a la forma de tratar o de mantener una relación con otras personas. Esto nos indica que este verso, tomado por sí solo, puede hacer que muchos piensen o parezca que Yehoshua está promoviendo que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas o de forma deshonesta. Sin embargo, eso sin duda parece contrario a las demás enseñanzas de Yehoshua, siempre enseñando sobre el valor, la moral, los principios, incluso confrontó a los ladrones. Entonces, ¿cómo se relaciona con ser recibido en las moradas eternas con este acto? Entonces, para poder sacar una conclusión correcta debemos fijarnos, y por eso quise leer todo el contexto para comprenderlo mejor. Y lo que precede a este verso que causa controversia en los 8 versos previos es la parábola del mayordomo infiel. En muchas parábolas, la figura poderosa siempre es una representación del Eterno. Y el personaje principal es un ejemplo positivo que debemos emular. No obstante, en esta parábola, el mayordomo y su jefe se rigen por motivaciones malvadas, que son la deshonestidad y el beneficio propio a través de un comportamiento astuto aparentemente que de parte del jefe es elogiado. Ahora, basándonos en otras enseñanzas dadas por Yehoshua, sabemos que no está describiendo el comportamiento deshonesto como algo ejemplar, sino que está utilizando esta historia para comunicar un principio espiritual. Y este principio espiritual donde destaca la astucia o la sagacidad del mayordomo en cuanto a la relación con otras personas. En esta parábola, y recordemos que la parábola no son eventos verdaderos. Lo que es el mashal es algo que construye el que quiere transmitir un principio y recrea este principio utilizando elementos de familiaridad de la audiencia para que entiendan lo que hay detrás de ello. Aunque como dije previamente, a veces las parábolas tienen elementos que son complejos o profundos y Yehoshua tuvo que explicarlos posteriormente a su grupo más íntimo. Aquí vemos que un hombre rico le dice a su mayordomo que va a ser despedido por haber administrado mal sus recursos. Y antes de marcharse, el mayordomo decide hacer provisiones. O sea, él va a empezar a ver cómo arregla todo para cuando termine su trabajo, porque evaluó en qué condición iba a quedar. Entonces, primeramente, empieza a reflexionar y a meditar este personaje sobre este futuro que es a corto plazo, donde se va a ver desempleado y empieza a idear un brillante plan que tenía por objetivo tener tanto hospedaje como alimentación. ¿A través de quiénes? De aquellos a los que le iba a ir perdonando parte de la deuda.
Quiere decir que él quería ganar el favor de otros a través de elementos, que en este caso es la deuda, que no son suyos. Por eso se habla de riquezas injustas o deshonestas, porque no provienen de él, sino del dueño de aquello que él estaba administrando. Entonces, este plan consistía, primeramente, convocar a todos los deudores de su amo. Segundo, él tiene que verificar o revisar la deuda de cada uno de ellos y qué es lo que debían a su señor. Y por último, realizar cambios a los contratos o notas de deuda realizados entre su señor y el arrendatario, de modo que la deuda pueda ser reducida, y vemos casos que incluso hasta de un 50, 60 o un 40%, todo dependiendo de lo que se debía. Pero a todos les hizo una gran rebaja de aquello que ellos debían. Entonces, el objetivo es lograr que estas personas que debían a su señor, a través de la reducción de la deuda, verlos como felices, contentos y ganarlos por semejante acto. Entonces es como si ellos se van a sentir comprometidos con esta persona que le ha hecho este gran favor, y de esta manera perdonarles partes de la deuda en el momento que él lo requiera. Obviamente, estas personas no saben que a este mayordomo lo van a despedir, pero están viendo el acto como algo que les favorece. Están viendo este acto como algo que les interesa. Yo tengo una deuda y me están perdonando parte de la deuda. Más allá de cuáles sean los intereses de aquel que se la está perdonando, que es lo que ellos ignoran, y ese es el plan de este mayordomo. Ahora, estas personas que debían, podemos considerar lo siguiente. Primero, el dinero que se les estaba perdonando no era del mayordomo, ya que simplemente es un empleado. Segundo, la condición del mayordomo era de inminente despido por haber derrochado los bienes de su amo, sea que ellos tuvieran conocimiento de ello o no. Y tercero, aunque aparentemente les estaba haciendo un bien, su verdadera intención, el del mayordomo, era comprometerlos para que cuando este hombre fuera despedido, estas personas pudieran darle tanto hospedaje como alimento. Quiere decir que lo que estaba era haciendo un negocio sin que los otros se dieran cuenta, aunque a ellos se le estaba perdonando parte de la deuda. Entonces, como que yo te voy a perdonar la deuda y la otra persona queda comprometida. ¿Cuántas personas se han sentido comprometidas por favores que han hecho otros para su bien? Y a veces se enseña de que es más fácil pagar dinero que pagar un favor. Entonces, si en este caso los dos van de la mano, tanto el dinero como el favor, es como que más difícil. Pero de esta manera los estaba comprometiendo. Entonces el relato finaliza con la admiración del dueño hacia el mayordomo por una actuación que vio como astuta o sagaz de su parte. Cabe recordar que este término sagaz puede ser traducido, y de allí las expresiones en hebreo, como alguien que utiliza su inteligencia, su perspicacia para su favor. O sea, alguien como que muy rápido al momento de querer realizar un negocio o algo parecido. Asimismo, esta misma raíz verbal es empleada en Mateo 7, en el verso 24, para referirse al hombre prudente, y también en Mateo 25, para referirse a las vírgenes prudentes.
Entonces, tanto el hombre prudente como las vírgenes prudentes, la expresión es la que se utiliza para este hombre que hizo todo esto en su favor, lo cual muestra la habilidad o la inteligencia de este siervo, que aunque era malo, actuaba prudentemente en su trato con los demás para obtener un fin personal. Es decir, es evidente cuando vemos todo el contexto de que el mayordomo seguía defraudando y estaba engañando al dueño de todo lo que estaba administrando. Pero en esta ocasión, lo que estaba haciendo era favorecer a sus deudores o a los semejantes con el fin de ganar su apoyo en el momento de ser despedido, que era pronto. Yehoshua finaliza declarando una verdad. Los hijos de este siglo son más prudentes, son más astutos o inteligentes o sagaces en relación a todos aquellos que son hijos de luz. Entonces, Yehoshua está comparando la forma de accionar por un objetivo que es evidente que es malo, pero que está logrando un bien basado en su astucia. Entonces dice, ¿cómo este hombre puede con su astucia hacer grandes negocios de formas deshonestas cuando los hijos de luz que tienen una verdad no saben cómo negociar con ella? Entonces, los hombres del mundo, las personas de este sistema, son astutos y estudian cómo ser corteses, cómo ser agradables, cómo ganar el favor de alguien, y de esta manera sus modales, su manera de expresión, la sonrisa, influye sobre aquello con quienes se asocian o con aquel que desean agradar. O sea, están utilizando su capacidad hábilmente para obtener un objetivo. Es como la persona que llega a un sitio para ganar el favor del que lo atiende, lo trata con amabilidad, le sonríe, trata de romper el hielo, incluso le puede llevar algún presente, algún detalle que la persona no se imaginaba que alguien se lo iba a llevar, y por lo tanto la sorpresa es algo que hace ganar el favor de la otra persona, porque de alguna manera lo compromete. Entonces, la lección que nos transmite esta parábola es que los hijos de este siglo, quienes no tienen la Torá ni temor al cielo, están como que más atentos a todo lo que hay alrededor como medio para utilizarlo en su favor, siendo más cordiales, más amables, siendo más como bondadoso, más empático con las personas, mientras que los hijos de luz no lo son. Incluso muchas personas lo que hacen es más bien criticar, señalar y acusar a otra persona, y de esa manera no estaríamos ganando un alma para que sea parte del reino y del mundo venidero. Entonces, podemos ver que la enseñanza de Yehoshua es muy clara. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la verdad y de qué forma estamos negociando, por utilizar un término, con ella para ganar a todos aquellos que necesitan este mensaje? Por eso es que dice que los hijos de este mundo son más sagaces en su trato con sus semejantes. Por ello, cuando dice que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas, el ganar amigo está conectado con la forma como nosotros podemos captar la atención de alguien que, utilizando los diversos medios que existen, puedan ser parte del reino. Podamos mostrar, enseñar, exponer un mensaje que la persona vea para su vida como importante, como algo que le conviene, así como los deudores vieron que cuando el mayordomo los llamó, les estaba ofreciendo descuento en las deudas. ¿Qué es lo que podemos nosotros dar
para que aquellas personas que están recibiendo el mensaje lo vean como algo importante y que deben obtener. Lo primero que debemos evaluar es la necesidad que tiene la persona de la vida eterna. Y ya que estamos hablando de la vida, ¿cuánto puede valer la vida para el hombre? Entonces, ¿cuáles son los medios que vamos a utilizar? Los que están disponibles acá. Y a esos medios son los que se le llaman riquezas injustas porque no son nuestros. Todo esto es creado por el Eterno. Entonces va a llegar un momento en que el Eterno nos va a tener que llamar, así como llama al mayordomo, y ya no vamos a poder seguir trabajando, ya no vamos a poder seguir administrando como el mayordomo lo que Hashem nos ha dado, incluyendo dones y talentos. Por eso también habla en una ocasión de la parábola de los deudores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empieces a utilizar lo que tienes como don, lo que tienes como talento, a través de los diferentes medios que hay en este mundo, que pueden ser vistos como injustos en el sentido de que no es tuyo, tú estás usando algo que no es tuyo en favor de un colectivo, cuando tú le estás llevando el mensaje para que estas personas puedan obtener la vida eterna. Y que cuando todos esos medios falten, o sea, cuando ya tú no dispongas de todo esto, porque la situación sea más crítica, porque la cosa se ponga más tensa, porque no se le permita llevar el mensaje a diferentes medios, entonces cuando todo esto falte, ya tú hiciste un labor, ya tú hiciste tu trabajo, tu labor, tu tarea. Entonces dice al final, os reciban en las moradas eternas. Aquí la frase, y considero que es interesante, es que tiene la idea y propósito de que para esto debemos usar todos los recursos que hay en este mundo. Y eso es lo que Yehoshua enseña como riquezas deshonestas o riquezas injustas. La palabra amigo puede ser entendida de diferentes maneras. Y una de ellas es como esa alma que Hashem ha acercado a tu vida con el objetivo de que tú seas luz y sal para Él. Y que de esta forma el mensaje llegue a su vida. Y así como tú vas a ser recibido en las moradas eternas, esta persona también lo sea. El término de riquezas injustas, si nosotros lo tomamos literalmente, es obvio que es una gran transgresión. Porque la Torah nos enseña que no debemos robar. Pero la idea no es lo que nosotros leemos de forma literal, sino lo que ella representa, que es diferente. O sea, la idea de riquezas injustas implica que no es nuestra, que todo en este mundo es pasajero, es efímero, es algo superficial, porque está en lo terrenal. Que tú debes estar entendido de quién eres, no de lo que tienes. Porque lo que tienes no es tuyo ni se va contigo. Y esto es lo que está haciendo aquí este hombre cuando se ve que ya no va a seguir siendo mayordomo. ¿A dónde voy a ir? Entonces, que otras personas me reciban y me ayuden. Entonces, con el objetivo de beneficiarse a sí mismo, entonces está actuando de esa manera en favor de otro. Entonces, ¿qué dice Yehoshua? Las personas que son hijos de luz también tienen que ser astutos como estas personas. ¿Qué tienen que hacer? También a esas personas que están en el mundo, esas personas que están en una condición de muerte espiritual, usted tiene que con ellos también mostrar un mensaje que para ellos sea sumamente importante. O sea, usted vamos a utilizar el término prestado, usted va a negociar, como lo hizo el mayordomo, ofreciendo lo que usted tiene, que es eterno, y es la vida. Y de esta manera mostrar el valor que posee y la importancia para esta persona. Y los medios para hacer llegar el mensaje, que son
la riqueza deshonesta que menciona Yehoshua es todo lo que tú tienes al alcance para hacer llegar este mensaje. De allí la importancia que posee todo esto cuando lo entendemos dentro de su contexto. Porque si consideramos que somos mayordomos de los bienes del Eterno, porque todo es suyo, no nuestro, entonces la lección es que no debemos estar despilfarrando lo que Hashem ha colocado en nuestras manos. Nosotros vemos, por ejemplo, las redes sociales, a cuántas personas pudiéramos llegar a través de estos medios que no son nuestros y poder llevar un mensaje. Entonces, no despilfarrar, no hacer uso indebido, no malgastar, no administrar mal todo esto es lo que está mostrando Yehoshua. Vemos nosotros cuántas personas que son hijos de este sistema a través de las redes, sea en Instagram, sea en Facebook, en YouTube, en TikTok, en cualquiera de estos, haciendo tonterías, cosas irrelevantes, cosas que no son vitales para el ser humano, captan tanto la atención que se hacen virales, y no solamente que se hacen virales, sino que empiezan a ganar seguidores. Personas que lo que hacen tienen millones de visualizaciones. Y a veces son tonterías. Tonterías. Personas que no están aportando nada. Entonces, ¿qué es lo que nos están enseñando? Si nosotros tenemos un mensaje, si tenemos algo que es mucho más importante y que sí es relevante para la vida del hombre, ¿por qué no estamos siendo astutos para saber cómo llevar este mensaje? Así como los hijos de las tinieblas lo hacen. Porque ellos sí pueden captar la atención y nosotros no, que mostramos una verdad, y una verdad que está conectada con la vida de esta persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O peor aún, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer? Quiere decir que el ganar amigos por medio de todo esto que en el verso aparece definido como riquezas injustas y que no nos están motivando a robar, a delinquir o a tener grandes amistades que sabemos que son de dudosa reputación, etcétera, a fines de tener relaciones o negocios afín, no es eso lo que está enseñando Yehoshua. Simplemente Yehoshua está diciendo que es una forma de abrir el camino a las puertas para que otros nos oigan y conozcan el mensaje del reino y la redención. Por ende, vemos que Yehoshua declara a sus discípulos que ellos deben ser amigos o ser empáticos o agradables o compartir, ser comprensivos con otras personas, utilizando los medios que existen en el mundo, como dije previamente, las redes sociales, para cosas que son relevantes y no lo que estamos viendo y lo que se promueve, que es algo tan efímero, tan pasajero. Pero nosotros podemos hacer que con estos medios muchas almas, o sea, amigos, conozcan la verdad a través de estos medios o de estos recursos que pudiéramos definir como riquezas injustas, porque un día no tendremos todo esto a la mano y debemos evaluar como el mayordomo, ahora qué vamos a hacer, que nos están quitando todo. Entonces, haciendo un claro paralelismo entre la acción del mayordomo y lo que Yehoshua esperaba de sus discípulos, lo que nos está motivando es a que hagamos uso debido de aquello que nos están dando, para que de esta manera podamos ganar a personas que en este mundo, a pesar de que dicen amar su vida y que ven la vida como algo importante, sin embargo no tienen conciencia de lo que representa la vida y más aún lo que es la vida eterna. El mayordomo ganó muchos amigos haciendo uso de lo que su amo tenía. Nosotros también podemos ganar muchas almas con todo aquello que el Eterno tiene
y que es el dueño de todo lo que hay en este mundo. Por lo tanto, Yehoshua nos está motivando a que seamos también astutos, sagaces como el mayordomo, para presentar el mensaje del reino, el evangelio, el plan de redención, de forma que podamos captar la atención, que podamos impactar, que podamos bendecir. Lo demás lo hará el Eterno. Nuestro deber es dar a conocer el mensaje. Ahora, quien toca las vidas, quien los convence, quien los despierta, quien los trae el camino, eso lo va a hacer Hashem, porque así también Yehoshua lo dijo. En un momento que estaba enseñando un mensaje que era muy fuerte y que muchos dijeron que era dura la palabra y empezaron a irse, él dijo que nadie llega si no ha sido traído por el Padre, porque el Padre se lo ha revelado. Nuestro deber es mostrar el mensaje. ¿Qué va a suceder con la persona que recibe el mensaje? Ya eso está dentro de lo que Hashem tiene como labor. Nuestro deber es mostrarlo y para ello usar todos los medios que están dispuestos y que los vemos en este mundo para alcanzar a otro. Así como las personas empiezan a evaluar estrategias y de esta manera poder captar la atención, nosotros también deberíamos trazar estrategias para que de esta forma podamos llevar el mensaje y sea atractivo. Igual mismo el enemigo lo hace. Por eso es que el escritor dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. O sea, él está maquinando estrategias y forma de ver cómo puede seducirnos y cómo puede hacer que el Yetzer Hará, que la mala inclinación, sea una voz que nos domine. Y utiliza diferentes medios. Las personas que viven en este mundo, a los cuales Yehoshua en la parábola los hace ver como los hijos de este sistema, también lo hacen. Por eso es que hay estudios de mercado, por eso es que hay evaluaciones, por eso es que se examina, se inspecciona y una serie de elementos que se toman en cuenta antes de colocar un producto en el mercado y querer ganar a un público. Ellos tienen que evaluar el tipo de público, lo que tienen cautivo, las preferencias y una serie de elementos que son considerados como plan de trabajo, como programa al momento de querer colocar algo delante de ellos, creando la necesidad para que lo compren. Si estas personas piensan y de esta manera elaboran todos estos planes, ¿por qué nosotros no evaluamos de la misma forma qué planes debemos hacer? ¿Cómo hacer las cosas? Yehoshua sabía los pasos que daba, a quién enseñar, a quién no, en qué casa entrar, en cuál no, cuál era el mensaje en un momento dado, cuál no era el mensaje, o si voy a enseñar, pero primero los vamos a alimentar, o yo quiero enseñar esto, pero yo también haré un milagro. Y así él tenía formas utilizando los diferentes medios para que todas estas personas siguieran lo que él estaba mostrando, lo que él estaba exponiendo, y cada quien era el que iba a decidir, pero hizo su labor. Nosotros de igual forma debemos hacer nuestra labor. Así que esta parábola nos establece estos principios que deberíamos tomar en consideración. Conclusión. Cuando vemos entonces esta parábola nos damos cuenta cómo este mayordomo estaba actuando como dice el refrán. El refrán dice, personas que ganan indulgencia con un escapulario ajeno. Esta persona estaba ganando amigos con las deudas que habían contraído estas personas con el dueño de aquello que él estaba administrando. La gran diferencia, y allí el llamado de Yehoshua de que seamos astutos, es que el dueño de todo, que es el Eterno, nos está autorizando para que nosotros podamos hacer uso de todo lo que nos ha dado para ganar amigos o ganar estas almas, mostrándole el evangelio, mostrándole el plan de redención, para que de esta forma puedan obtener la vida eterna. Quiere decir que nosotros podemos ganar a estos amigos a través
de todas estas riquezas del Eterno que están a nuestra disposición, pero con la gran diferencia que contamos con el favor del Eterno que aprueba que hagamos uso de ellas, mientras que este mayordomo estaba ganando a muchas personas, y de allí la astucia que él tuvo y que le elogió el dueño de todo esto cuando vio que estaba ganando amigos, pero no con lo del mayordomo, sino con aquello que era del dueño. Así que aprendamos con esta parábola de qué forma deberíamos actuar y cuánto tiempo pudiéramos estar perdiendo por no tener esa astucia o esa sagacidad para hacer las cosas correctas en favor del reino. Y sobre todo, como recomendación, al momento de estudiar no olvide que lo que está leyendo está dentro de una cultura y que debería conocer más la cultura de aquel que está plasmando en letras un mensaje que es sumamente importante, para que usted no cambie el mensaje, no se tergiversa, no pueda quedar descontextualizado o cambiado por completo porque usted desconoce lo que está allí. Quiere decir que usted debe saber cómo entrar en este mundo y no sacar a los personajes, no secuestrar a los personajes de ese mundo y traerlos al nuestro, creando un anacronismo. Nuestro deber es entrar en ese mundo hebreo, conocer sus personajes, su cultura, sus modismos y de esta forma entender e interpretar correctamente lo que ellos dicen. Nunca olvide que una palabra, y sobre todo cuando son típicas, tradicionales, cuando es un lenguaje coloquial, cuando sale de una cultura para otro, siempre sufre pérdidas, porque ese lenguaje solo tiene valor en la cultura de origen. Por lo tanto, sigamos escudriñando las escrituras, sigamos estudiando para que la verdad nos haga libres.